Bueno, buenas noches hermanos, ahora sí oficialmente comenzamos. Hoy nos ha costado un poquito más arrancar, pero bueno, como decía hace rato, menos mal que estamos en familia y nos podemos entender, comprender. Así que vamos a comenzar esta noche. Eh, Vamos a meditar un poquito en la palabra y después sí vamos a pasar el tiempo de oraciones, ¿sí? ¿Oremos? Oremos, así comenzamos. Yo le voy a pedir a los hermanos que se animen a habilitar todas sus cámaras para que los pueda ver, para que nos podamos ver entre nosotros. Así que bueno, vamos a orar mientras tanto, ¿sí? Oramos. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche que nos regalas, gracias por este día, Señor, gracias por este clima que nos das. Gracias porque, Señor, aún la pandemia no puede detener el hecho de que te busquemos, que tengamos relación contigo. Y esta noche queremos ponerla en tus manos. No queremos que sea algo mecánico, como una noche más aquí, sino de verdad queremos, Señor, en cada reunión escuchar tu voz, que sea una relación contigo especial, Señor, que nunca deje de ser especial. Queremos ponerle en tus manos, también agradecerte porque, Señor, tú nos escuchas, gracias porque estás aquí también junto a nosotros y tienes el deseo de hablar a nuestra vida. Por eso queremos poner todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, hoy tuvimos un problemita con el estudio del libro de los Hechos, pero vamos a hacer un paréntesis el día de hoy y el próximo, y ya vamos a ver cómo hacemos para que se pueda subir ese estudio que está faltando ahí de unos cuantos versículos que tocaban compartir hoy. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver otro temita que creo que es muy necesario también para nosotros. Así que espero que se vea en la pantalla esto que estoy mostrando. Es un PowerPoint. Así que les voy a hablar un poquito hoy acerca de las escrituras, la importancia que ella tiene y sobre todo lo que dice ahí. Hoy vamos a marcar esto, la Biblia, el libro que usted tiene en su mano. Yo le muestro mi Biblia. La Biblia es un libro único y es un libro único por muchas, muchas razones. Y bueno, yo esta noche quiero que consideremos algunas y sobre todo que después consideremos terminando la importancia que tiene también para nosotros. Así que bueno, primero la Biblia es un libro único. En primer lugar, ¿por qué es un libro único? Bueno, la Biblia es un libro único, en primer lugar, por su continuidad. Si usted mira las escrituras de tapa a tapa, hay un tema en el cual todos los libros de la Biblia están dando vuelta allí y apoyando y añadiendo ideas, conceptos, y es esto, el tema es la redención del hombre efectuada por Dios. De tapa a tapa, este es el tema que las escrituras tienen. Hay una continuidad única en este libro, y es el único libro en la historia que tiene esta continuidad. Ahora, sobre todo cuando consideramos que las escrituras la Biblia fue escrita por 40 escritores en un periodo de 1600 años, en un periodo de 1600 años. Ahora, esto usted y yo ya lo hemos escuchado muchas veces, pero no deja de sorprenderme a mí que personas que han estado tan distantes unas de otras hayan escrito entre todas un libro que no se contradice a sí mismo. Mire, por ejemplo, la Biblia fue escrita por reyes, por ejemplo, David. La Biblia fue escrita también por otros hombres que eran pescadores. También en algún momento se menciona a Pablo, que era un rabino. Pero fueron 40 hombres, que algunos eran pescadores, otros líderes políticos, otros eran pastores, también había un Josué, que era un general militar, había un Daniel, que era un primer ministro, había un Lucas, que era un médico, y todos ellos, aún teniendo distintas clases sociales y distintos tipos de vida, de todas maneras, cuando escribieron los libros de la Biblia, no se contradicieron entre sí, a pesar de que había tanta diferencia de años entre uno y otro. También lo que nos llama la atención del libro que tenemos en nuestra mano es que fue escrito en distintos lugares. Hubo un Moisés que escribió en un desierto, un Jeremías que escribió en una celda, un Pablo que escribía dentro de los muros de una prisión, un Lucas que escribía mientras viajaba. Además, este libro también fue escrito en distintas épocas, en épocas de paz, en épocas de guerra. Fue escrito en momentos de gozo y en momentos de una gran tristeza. Sin embargo, aún sigue siendo único en su continuidad, porque a pesar de las diferencias gigantescas que había entre escritores en los años, en la época, en la cultura, aún así no se contradicen. Usted hoy en día agarre 10 personas,
de la misma cultura, agarre 10 personas que sean de la misma generación, de la misma clase social, y dígales que escriban acerca de un tema controversial. Y usted va a ver que aún siendo 10 y viviendo la misma época, misma clase social, se van a empezar a contradecir. Sin embargo, algo único que tiene la Biblia es esa continuidad de que no se contradice a sí misma. Los escritores no hablan en contra de sí. Es más, la única manera de explicar las escrituras y de entenderlas bien es si nosotros recurrimos más a la Biblia. Es decir, la Biblia se explica a sí misma, la Biblia se interpreta a sí misma. Y esto es algo muy interesante que usted y yo no podemos dejar de valorar de este libro que tenemos en nuestras manos. Hay temas, como le decía, muy controversiales hoy en día, que en un periodo de 1600 años, personas de distintas culturas han escrito y no se han contradecido. Eso es algo que usted y yo tenemos que agradecer a Dios y alabar a Dios por el libro que tenemos. Ahora, en segundo lugar, la Biblia es un libro único por su circulación. ¿Por qué es un libro único por su circulación? Bueno, porque ningún otro libro ha sido publicado en tantas lenguas e idiomas como la Biblia. Si usted busca en internet cuál es el libro más vendido, usted va a darse cuenta que es las Escrituras, la Biblia es el libro más vendido. Ningún otro es único en su circulación también porque es el libro más estudiado, más amado por distintas edades, es el libro amado por los niños, por los jóvenes, adolescentes, por los adultos, por los ancianos. Además de esto, no hay ni siquiera una sola lengua escrita que no tenga al menos una porción impresa de la Biblia. Eso es algo único. La Biblia es un libro único en su circulación. Además de esto, la Biblia es el primer libro que se tradujo del hebreo al griego en el año 250 antes de Cristo. Ha sido traducida, ha sido vuelta a traducir y ha sido parafraseada más que cualquier otro libro. Así que es algo que usted y yo debemos considerar, es único en su circulación. Continuamos una más, a ver, la Biblia también es única en su conservación, porque la Biblia es un libro indestructible. Usted sabe que la Biblia ha sido escrita en materiales perecibles, por supuesto, en los rollos, que se van desgastando con el tiempo. Sin embargo, esto no ha sido algo que perjudicó su estilo, y no perjudicó jamás su contenido. No, la Biblia aún sigue siendo inerrante y aún se ha mantenido en el tiempo y ha sobrevivido más que cualquier otro libro en la historia. Alguien decía esto, mire, usted puede juntar la evidencia manuscrita, agarre 10 piezas, a ver, le digo otra vez, agarre 10 piezas clásicas que encuentre hoy en día, busque, que van a tener una antigüedad muy, muy grande, busque la evidencia manuscrita de esas 10 piezas, y aún la Biblia va a superar la evidencia manuscrita de esas 10 piezas clásicas. Hay muchísima evidencia acerca del libro que nosotros tenemos en nuestra mano. Además es única en su conservación, porque ha sobrevivido los martillos de la persecución, los martillos de la burla, los martillos de la crítica, el liberalismo, el ateísmo. La Biblia es el libro que ha sobrevivido. Alguien decía que se han dado muchos golpes malvados en el yunque divino, es decir, usted imagínese, por eso puse un yunque ahí, porque esta es la frase que alguien decía, muchos martillos del ateísmo, del liberalismo, de la persecución, de la burla, se han golpeado contra este yunque y aún así ha terminado siendo indestructible. Siempre han sido en vano los ataques que se han hecho. Y hoy están allí los martillos apilados y oxidados, mientras que el gran yunque de las Escrituras aún permanece entero. La Biblia es un libro único, hermano, en su conservación. Mire, había un hombre que se llamaba Diocleciano, algunos habrán escuchado este nombre, Diocleciano, era un emperador en el 303 después de Cristo. Este hombre creyó que había destruido todas y cada una de las odiadas Biblias. Estamos hablando del año 303. Después de muchos años de matanza, de persecución, de destrucción implacable, hizo una columna que decía así: el nombre de los cristianos está extinguido. Ahora, pasaron 20 años nada más y apareció Constantino. Y Constantino ofreció una recompensa para cualquier Biblia que hubiese quedado.
en menos de 24 horas aparecieron más de 50 Biblias. Eso es algo increíble, porque había un emperador que hizo quemar, perseguir a la iglesia y pensaba que había destruido el nombre de los cristianos. Cuando aparece Constantino y quiere dar una recompensa para aquellos que tengan una Biblia, en menos de 24 horas, 50 ejemplares aparecieron allí de los que aún estaban escondidos. Le digo otra cosa más, había un hombre llamado Voltaire, que algunos han escuchado de él, era un destacado incrédulo francés. Este hombre murió en el año 1778, Voltaire se escribe. Algunos dicen que al final de su época se terminó convirtiendo, pero este hombre dijo esta frase: no van a pasar ni siquiera 100 años después de mí, que el cristianismo ya va a ser extinguido, va a pasar de moda y va a pasar a la historia. Esto decía este filósofo francés. Sin embargo, solamente 50 años después de que él murió, la Sociedad Bíblica de Génova compró su imprenta, la casa misma donde vivía Voltaire, y la utilizó para depositar Biblias y producir montones de ellas. Así que este libro que usted tiene, hermano, ha sido perseguido, atacado, ha buscado ser destruido. Es el libro eterno de Dios, por eso es que jamás pasa de moda, por eso es que aún usted lo tiene intacto en su mano. Alguien también decía, si la Biblia, muchos dicen la Biblia es un libro de hadas, es un libro de cuentos de hadas. Bueno, si la Biblia es un libro de cuentos de hadas, ¿por qué ha sido tan perseguido y por qué tanta gente lo ha querido exterminar a lo largo de la historia, si es un libro simplemente de hadas? Probablemente, decía alguien, sea porque es la revelación de Dios que transforma el alma de las personas. Ahora continuamos con una más. Mire, la Biblia es un libro único también, ¿en qué? En su contenido. Porque no hay otro libro como las Escrituras. Tiene una precisión exacta, profética, histórica y científica. En esto podríamos ahondar mucho más, pero no tenemos hoy el tiempo. La Biblia llama muchísimo la atención por esto, por tener profecías que se hicieron miles de años antes y que fueron cumpliéndose mientras va pasando la historia. En la misma persona de Jesucristo tenemos cientos de profecías cumplidas. No hay libros así, no existen libros así en la historia. Usted y yo nos hemos acostumbrado a las Escrituras, pero este es un libro único por su contenido. Ahora, la última de todas. A ver. Bueno, esta es la única de todas, la última de todas, única en su contenido, pero vamos a decir algo más acerca de esto. Mire, lea bien la frase que le estoy poniendo ahí en la pantalla. Léala bien, anótela esa frase. No se puede ir esta noche sin entender esta frase que estoy poniendo ahí. ¿Qué dice? La Biblia no es un libro que el hombre podría escribir si quisiera hacerlo, ni que escribiría si pudiera hacerlo. A ver, la leo otra vez. Por favor, busque entenderla esta frase. Dice, la Biblia no es un libro que el hombre podría escribir si quisiera hacerlo. Las cosas que hay en las Escrituras, jamás un hombre sin el poder del Espíritu Santo habría podido escribir un libro como este. Por eso dice eso la primera parte de esta frase. No es un libro que el hombre podría escribir. Sin la ayuda divina hubiese sido imposible que los hombres le escriban. Y mire cómo termina. Pero si el hombre pudiera escribirlo, dice ahí, ni que escribiría si pudiera hacerlo. Es decir, en la primera parte dice esto. La Biblia no es un libro que el hombre pudiera escribir si quisiera hacerlo. Pero la última parte dice, tampoco es un libro que el hombre quisiera escribir si pudiera hacerlo. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque hay una honestidad absoluta en la Biblia. Cuando usted va a las Escrituras, va a encontrarse con un tremendo Moisés, que era un gran líder de un pueblo, con un Moisés que ha sido un tremendo líder para millones de personas, un guía espiritual allí cruzando el mar. Pero la Biblia no solamente habla acerca de Moisés cruzando el mar, habla de un Moisés que desobedece a Dios, que golpea la roca cuando no debía hacerlo, y Dios lo descalifica para entrar a la tierra prometida. Después también la Biblia hablará de un Noé que hizo algo tremendo, como por ejemplo construir un arca donde se salvarían personas, donde se salvarían animales. Pero la Biblia también habla que luego de que luego de que pasó el diluvio, Noé se embriagó. Y sus hijos vieron la vergüenza de Noé.
También la Biblia habla de un David que fue un tremendo rey, también dice de que era el hombre conforme al corazón de Dios. David es ese que vimos de que derrotó al gigante, es una tremenda obra, pero la Biblia también habla acerca de su pecado de fornicación con Betsabé. Así que lo que quiero decirle es que la Biblia es un libro único en su contenido por la honestidad absoluta que ella tiene. La Biblia no es un libro que los hombres hubiesen querido escribir si pudieran hacerlo. Si este sería solamente un libro humano, hermano, ¿sabe qué? No habría tenido el contenido que tiene. Porque habla de mucha vergüenza. Aún los mismos escritores hablan de sus vergüenzas, de los pecados que tienen, de la flaqueza. En las escrituras hay doctrinas que son repugnantes para el hombre. Por eso es que la Biblia no es un libro que el hombre pudiera escribir, porque habla de un infierno, habla de la impotencia total del hombre para llegar al cielo, habla de un juicio final. Son cosas horribles que en sí mismo el hombre las rechaza. Entonces, la Biblia no es un libro que el hombre pudiera escribir. Además, la Biblia es tan honesta, es absolutamente honesta, al punto que dice cosas buenas aún acerca de sus enemigos. Eso no es lo que un hombre común y corriente haría. Solamente se lo atribuye al poder de Dios guiando a esos hombres. Así que la Biblia es un libro único por todos estos motivos, por su contenido, por su conservación, por su circulación y por su continuidad. Así que yo le comento todo esto, y no es algo menor lo que le estamos diciendo, porque usted en su mano tiene un libro que es realmente único. Si bien a estas cositas que hemos visto, aún no hemos hablado de la inspiración y de este tipo de evidencia, pero en sí mismo usted, mirando estos datos que yo le he puesto, tiene que darse cuenta que el libro que usted continuamente apoya ahí en su mesa y deja en su mesita de luz, es un libro único, es el libro de Dios. Ahora, tiene una gran importancia en todo esto que hemos visto, pero hay 3 versículos que yo quiero mostrarle una importancia que tiene para su vida personal. Por ejemplo, vamos a Josué, capítulo 1, versículo 8. Muy conocido, tan conocido que algunos no lo van a buscar, ¿no? Ah, no, todos lo están buscando, muy bien, bien ahí, hermanos, vamos todavía. Pero Josué 1.8 dice esto, mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí tiene un detalle de la gran importancia que tiene este libro. Josué era un general, él tenía millones de personas a cargo. La agenda de Josué era mucho más saturada que la de usted y que la mía. Y sin embargo, Dios le dice a Josué, Josué, no podés vivir sin meditar en las Escrituras de día y de noche. No se puede vivir sin las Escrituras. Aun cuando tienes tantas obligaciones, ¿de qué sirve cumplir con tus obligaciones constantemente si no estás meditando? No hay prosperidad, está diciendo ahí. Claro, algunos pensarían que la prosperidad se trata del dinero. Otros pensarían que la prosperidad se trata de la salud. Otros pensarían que la prosperidad se trata de aprobar un examen. Pero Josué 1.8 dice, la prosperidad se trata de pasar tiempo con Dios y de aprender a vivir en su voluntad. Por eso dice ahí que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, las Escrituras tienen tal importancia para usted y para mí, que no sirve de nada que usted esté aprobando exámenes, que usted esté ganando un buen sueldo. No sirve de nada si usted no está pasando tiempo a solas con el Señor y con las Escrituras. No confundamos nunca la prosperidad. La prosperidad se trata de caminar en la voluntad de Dios. Por eso Josué nos dice ahí, y todo te saldrá bien. Estar en la voluntad de Dios es el bien para mi vida y para la suya. En segundo lugar, mire Salmo 63.1. ¿Por qué también es importante las Escrituras para usted y para mí? Salmo 63.1. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua. Usted tiene que poner en mente allí a David, que está en un desierto.
en un desierto cansador, agotador, un desierto caluroso, un desierto muy seco, y en este desierto, David, perdón, hace esta comparación allí, hace esta comparación y dice, la vida, el mundo, hermanos, es como un desierto. La vida y el mundo es como un lugar de tierra seca y árida, sin agua. Y dice allí Moisés, dice ahí David, solamente en la palabra de Dios puede ser saciada nuestra sed. El mundo, hermanos, es un lugar seco, es un lugar tenebroso. Y solamente en medida que usted pasa tiempo con el libro de Dios, es que usted va a ser saciada, va a ser saciada el alma, va a ser saciado el corazón. Por eso nos desgastamos tan pronto a veces. Por eso no encontramos muchas veces el propósito para hacer las cosas, para vivir, para seguir, porque nos está faltando el agua que calma la sed del alma. Ahora, en último lugar, Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo 4, siempre recuerda ahí, Mateo 4, la tentación del Señor Jesús. Y estaba el tentador allí, el Padre le había guiado al Señor Jesucristo a ir a la cima de la montaña y estar allí ayunando 40 días, 40 noches, pero Jesucristo siendo así como fue 100% Dios, fue 100% hombre, dice el versículo 2 al final, que tuvo hambre. Versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Claro, es interesante este versículo cuando entendemos de que Dios mismo le había llevado a Jesucristo a ayunar. Pero cuando el diablo viene, está ahí proponiendo salirse de la voluntad de Dios. Le está proponiendo que a Señor Jesucristo que salga de la voluntad de Dios. Jesucristo sí podía transformar las piedras en pan, solamente que aquí estaría obedeciendo a la orden dada por el mismo Satanás. Así que Jesucristo le responde con la misma palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay mucha gente en el mundo que existe, pero que no vive. Una persona existe cuando respira, cuando come, cuando bebe, cuando va a su trabajo, cuando tiene su familia, etc. Pero una persona vive cuando se alimenta de la palabra de Dios, pasa tiempo con Él y aprende a vivir en su voluntad. La verdadera vida no se trata simplemente en el alimento que consumimos cada día. La verdadera vida se trata en pasar tiempo con Dios y con este libro maravilloso que usted y yo tenemos en nuestras manos. Y ahí está la importancia. Sin las Escrituras usted no prospera en su vida. Y no estamos hablando de prosperidad material. Luego, sin las Escrituras, su alma se seca. Usted va muriendo lentamente. Y en último lugar, sin las Escrituras, Mateo 4:4, usted jamás disfrutará de la verdadera vida. Porque la vida no se trata realmente de las cosas materiales y todo lo que el mundo puede llegar a ofrecer. Así que la Biblia es un libro único, hermano. Es un libro único por todo lo que yo le he dicho. Personas han muerto porque han creído en este libro. Por eso es que usted y yo no podemos abandonarlo y dejarlo una semana, un día, 2 días sin leerlo. Además tiene una gran importancia para su alma y para su corazón. Por eso es que usted no puede pasar más tiempo sin tomar un compromiso especial de leer las Escrituras, de pasar tiempo con Dios. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a terminar, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos. Yo le voy a pedir que ahí donde están cierren sus ojos un momento, inclinen su cabeza, por favor. Quizás jamás en tu vida te has dado cuenta del valor que tiene el libro que tienes en tu mano. Quizás muchas veces lo has pasado por alto, te lo has olvidado de allí, quizás esta noche lo has sacudido un poco antes de abrirlo. Y quizás nunca has tomado delante de Dios este compromiso de tomar en serio el libro de Dios, de tomar en serio la palabra de Dios. Hoy te das cuenta que tiene un valor incalculable. Primero podrías orar ahí donde estás y decirle, Dios, te agradezco por la Biblia.
Te agradezco por este libro. Realmente es maravillosa tu palabra. Te agradezco por haberlo conservado y haberlo traído hasta mí. Quizás puedes decir, Señor, te alabo por lo maravilloso que eres en el obrar de tu palabra. Pero después puedes también orar y decir esta noche, Señor, así como muchos han dado su vida por este libro, yo también quiero vivir pasando tiempo junto a este libro, junto a tu palabra. Oramos juntos. Señor, te damos tantas gracias porque este es un libro verdaderamente es único. ¿Cuántas veces lo pasamos por alto? ¿Cuántas veces, Dios, no le hemos dado el valor que merece, el valor que en sí mismo tiene? Y te rogamos que como congregación podamos abrazar este libro, estudiarlo, escudriñarlo, meditarlo, memorizarlo y sobre todas las cosas también vivirlo, Padre. Te rogamos de corazón que esta noche podamos tomar un compromiso serio delante de ti, de no seguir tomando tu palabra livianamente, Padre. Te agradecemos porque nos permites compartir, gracias porque estás aquí en medio nuestro, y esta noche también vamos a traer nuestras peticiones delante de ti, confiando en que tú eres aquel que obrará de la mejor manera, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.